Necesitamos unas obras de infraestructura en materia de agua en todo el territorio nacional. Y ya que hay leyes, no queremos tantas leyes. Lo que queremos es que se cumplan las que tenemos. Si hay una ley de la cadena, que se cumpla. Si hay un pago a proveedores de productos perecederos a 30 días, que se cumpla. Y desde luego es una pena que tenga que estar el campo español permanentemente exigiendo poder trabajar. Es intolerable. Nos están lanzando a la calle, están generando un proceso de reconversión, están cargándose el modelo profesional y social que es el que alimenta a los pueblos desde una perspectiva económica, desde el empleo, desde la gestión del territorio, desde el medio ambiente y desde la producción de alimentos, que es básica y elemental. No vale con esa doble moral que tiene Europa, que admite producciones de terceros países que no están en las mismas condiciones que los que nos exigen a nosotros. Por tanto, aplicación ya de esa cláusula espejo. Bueno, pues ahí tienen a pie de campo los ecos de la reunión de ministros de Agricultura en Córdoba, que desde luego presidió el titular español, señor Luis Planas, a quien saludamos en este momento. Ministro de Agricultura, buenos días y bienvenido a pie de campo. Buenos días, encantado de estar con ustedes en su programa y con todos los oyentes. Hacía tiempo que el campo no salía a la calle bajo esa unidad de acción que vimos en 2020, por ejemplo, convocados por las tres organizaciones agrarias del país, las cooperativas, en este caso a las puertas de ese Consejo de Agricultura en Córdoba. ¿Cómo ha recibido usted y sus colegas ese clamor que acaba de escuchar en ese extracto sonoro de que hay que cambiar el rumbo de la PAC después de las últimas reformas? Vamos a ver, yo creo que, si le parece, empezaré por lo más importante, que fue la propia reunión, que yo creo que fue un auténtico éxito de la presidencia española y de España, porque mostramos no solo nuestra diversidad agronómica, en este caso ejemplificada en el campo de Córdoba, sino también, evidentemente, todo lo que estamos haciendo de presente y de futuro en materia de investigación, innovación, en definitiva, de la agricultura y la ganadería del futuro. Yo creo que también hablamos mucho de las nuevas técnicas de edición genética, de todos los temas de las nuevas tecnologías al servicio del futuro de la producción de alimentos. Por tanto, ya digo que la reunión fue una reunión muy positiva. El eco, decía usted, de la manifestación. Bueno, yo me reuní el día antes con todas las organizaciones, salvo una, que declinó asistir, y estuvimos conversando de los temas. En la manifestación yo creo que se produjo con una cierta distancia del lugar de la reunión. Yo creo que mis colegas, muchos de ellos, ni se dieron cuenta de ella. Yo particularmente, como siempre, la respeto y tomo nota de lo que se dice, pero a mí me preocupa mucho cuando se habla, como diría yo, críticamente de Bruselas. Yo también a veces critico a Bruselas, no pasa absolutamente nada, pero que vienen las restricciones de Bruselas o los problemas de Bruselas. No, de Bruselas vienen apoyos y soluciones. ¿Usted se imagina que, por ejemplo, a partir del día 16 de octubre vamos a disponer de más de 4.875 millones de euros para apoyar a agricultores y ganaderos? ¿Qué significaría para España no tener la política agrícola común? Pues ahí sí que sería un auténtico desastre. Y todo eso tiene evidentemente condiciones y cuestiones que hay que equilibrar. Yo siempre lo digo, hay que hacer más en sostenibilidad, pero manteniendo la rentabilidad. En las declaraciones de la PAC que han tenido lugar hasta el 30 de junio, 3 de cada agricultores o ganaderos españoles han declarado un ecoesquema, gracias a lo cual van a cobrar un 23% más de esas ayudas, y además hemos conseguido que el 87%, más de 19 millones de hectáreas, nada más y nada menos, de nuestro país tengan alguna práctica de este tipo. Por tanto, mi balance es muy global. Problemas, sin duda, los hay para algunos especialmente, para otros menos, depende de los sectores y depende del tipo de explotación, pero evidentemente siempre atentos pues con la PAC, con el seguro agrario, con las ayudas directas del gobierno, pues en responder a esta situación. Y por otra parte, yo creo que el diálogo es fundamental. Yo siempre escucho a las organizaciones agrarias y a las cooperativas y, por supuesto, me gusta hablar con ellas de lo que piensan, pero como digo, en un momento difícil estamos consiguiendo salir adelante. En todo caso, entiendo que ha habido margen para que efectivamente el propio comisario supiera de esta movilización, que lo que
pide es una reorientación de la política agraria en este contexto de urgencia alimentaria. Usted lo ha dicho, viene repitiendo, y además lo hizo también delante del comisario Wojciechowski ese día en la rueda de prensa, que sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Ministro, a un año de las elecciones al Parlamento Europeo y ya sin Timmermans, el ideólogo del Pacto Verde, ¿usted ve margen político para moldear algunas de esas ambiciones medioambientales, como por ejemplo la reducción de fitosanitarios, que está sobre la mesa y ha estado en este encuentro de la reunión de Córdoba? Vamos a ver, lo que está claro es que la realidad, si la echas por la puerta, se te mete por la ventana. Y yo creo que aquí somos gente realista, y la Unión Europea y España y la mayor parte de los Estados miembros, los ministros y también el Parlamento Europeo, hay que buscar ese equilibrio. Estamos en un contexto de cambio climático que yo creo que ya nadie niega, ni los negacionistas se atreven a negarlo. Quiero decir, y en ese contexto hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que tenemos que luchar contra la elevación de las temperaturas, porque es malo para la producción de alimentos, pero también para la salud humana y para la vida en nuestro planeta. Y la segunda, que tenemos que adaptarnos. ¿Adaptarnos cómo? Pues lo que estuvimos discutiendo en Córdoba. En primer lugar, cómo conseguimos utilizar mejor el agua, quiero decir, técnicas de utilización del agua y también de aguas alternativas, regeneradas, depuradas, también incluso la utilización de desaladoras. Después, lo que se refiere al uso de productos fitosanitarios en la cantidad necesaria o de antibióticos, y finalmente lo relativo también a las nuevas técnicas de edición genética. Entonces hay que buscar un equilibrio, como en todo en la vida. Ese equilibrio significa, ¿qué es lo prioritario? Pues lo prioritario efectivamente es la alimentación, pero también no lo podemos hacer a costa de que destruyamos nuestro medio de producción para el futuro. Así de sencillo y así de complicado es ese dilema que está ante nosotros, pero yo diría que, bueno, en los dosieres que estamos tratando, nuevas técnicas de edición genética, pues vamos a intentar llegar a unas conclusiones políticas, no legislativas, porque es complicado, antes del final de la presidencia española. Vamos a intentar avanzar de forma racional y digamos, y cronológica en la utilización sostenible de productos fitosanitarios, y vamos a cerrar el capítulo tan importante de la modificación del tema de las indicaciones geográficas, de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que es muy importante para la Unión Europea, por citar algunos temas, ¿no? Por tanto, en este margen que yo decía hasta las elecciones, ¿usted cree que se mantiene, digamos, la pretensión máxima, por ejemplo, de la estrategia del campo a la mesa en cuestiones como la que mencionaba? Bueno, no tengo una bola de cristal, pero de la propuesta inicial de la Comisión ya hemos avanzado mucho, ¿no? Por ejemplo, pues en lo que se refiere a que la problemática del norte, del centro y del sur de Europa no es la misma. No tenemos las mismas condiciones meteorológicas y, por tanto, lógicamente, pues las posibilidades de plagas, enfermedades y problemas que podamos tener son diferentes, y también las del crecimiento de plantas y de semillas. Por tanto, habrá que adaptar esto de forma zonal, ¿no? Entre países. Después, las zonas de especial sensibilidad desde el punto de vista climático y ambiental. La Comisión Europea proponía la prohibición absoluta, salvo autorización excepcional. Nosotros no estamos de acuerdo, porque eso genera un conflicto automáticamente, y además se refiere a una superficie importante de nuestro país. Quería la Comisión equiparar el tratamiento aéreo de drones al de las avionetas, cosa que es absolutamente distinta, y ya lo hemos solucionado. Y muchos otros aspectos. Por tanto, hay que buscar el sentido común y la racionalidad, y no pasarnos en las medidas y tampoco quedarnos cortos. O sea, yo creo que una producción cada vez más natural, nadie puede negarse a ello, pero también, por ejemplo, si prohibimos un producto, tendremos que tener un sustitutivo en el mercado. Eso es lo que viene pidiendo el sector, efectivamente. Sí, esto es lo que pienso yo también como ministro, y lo que estamos defendiendo, yo diría que la mayor parte de los ministros. Y finalmente, un aspecto que se mencionaba usted, alguno de los que ha intervenido antes, bueno, que las grabaciones de esa manifestación de Córdoba, con la que estoy totalmente de acuerdo en relación con países terceros. Ahí tenemos efectivamente que lograr que los productos de países terceros, si hay un producto prohibido en la Unión Europea, que no se utilice en un país tercero. Ojo, pero eso no está hecho. El que yo lo diga como ministro, que lo apoye Francia y que lo apoyen unos cuantos países, no significa que tengamos hoy la mayoría
dentro del Consejo de la Unión Europea, ni tampoco que la OMC esté de acuerdo. La OMC utiliza el principio del límite de residuos, pero no de la utilización de productos. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer. Y como usted sabe, yo estoy en ello, estoy en ese trabajo. A veces la eficacia pues está unida no solo a la discreción, sino también a lograr convencer a los demás, a los otros Estados miembros y también a otros socios internacionales, y ahí estamos en esa tarea. España es el cuarto exportador de la Unión Europea, es el séptimo exportador del mundo, por tanto, somos una potencia agroalimentaria y queremos continuar siéndolo. Ministro, ¿conoce la dimensión del daño que ha provocado la última dana en el campo? Estábamos hablando antes de cambio climático precisamente. Hay pérdidas humanas aquí en nuestra comunidad, pérdidas cuantiosas en muchos municipios, especialmente en la provincia de Toledo y otros. En Castilla-La Mancha, el presidente de la región, Emiliano García Paje, así como otros muchos ayuntamientos, ya han dicho que van a pedir la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia como esta. ¿Será el gobierno sensible con esta catástrofe? ¿Cree que saldrá adelante esa declaración? Vamos a ver, lo primero, lo que sinceramente lamento mucho y lamenta el gobierno son los fallecimientos que se han producido. Es siempre trágico y yo creo que eso es lo auténticamente irreparable, las vidas humanas, y realmente toda mi condolencia y mi cariño a las familias de las personas que han fallecido. En segundo lugar, en cuanto se refiere usted a los daños producidos, pues mire, este gobierno desde el año 2018, en que soy miembro del mismo, no ha dejado de responder a cualquier situación que se ha planteado. Esta semana la reunión del Consejo de Ministros, por cierto, a la que no pude asistir porque estaba reunido con mis colegas en Córdoba, se planteó, en el mismo momento de que ocurrió la dana, pero estoy convencido de que adoptaremos las medidas en relación con los daños extraordinarios producidos, como siempre ha sido el caso. Debo decir que además, en la parte que a mí respecta, el seguro agrario, estamos peritando los daños que se pueden haber producido. Ha sido como siempre ocurre con las danas, ha sido muy grande el daño en algunos lugares y prácticamente al lado pues apenas ha habido afectación. Tenemos noticia de que ha habido algunos siniestros puntuales, pues en hortalizas, en viñedo, frutales o en almendro, y los trabajos de agroseguro y de peritación están en curso, y en cambio, como siempre, la realidad tiene dos caras, ¿verdad? Pues estas últimas lluvias pues han sido beneficiosas para algunos cultivos en algunas zonas, ¿no? Para cultivos de secano como el viñedo, el girasol, el almendro o el olivar, pero estamos aún muy temprano para poderlo evaluar. Hay que verlo, en algunas zonas aún no se ha podido acceder y hacer la evaluación completa, y desde luego, hombre, sinceramente, pues que tengamos agua está bien, pero es mucho mejor tenerla de forma regular y pausada que como se ha producido en algunas zonas del país. Hay que decir de verdad que fenómenos extremos, como por desgracia pues se han producido en este caso en Toledo, en Madrid, en Castellón y en otras partes de España, que no han sido nada favorables. Hablemos de la vendimia, porque a esta hora muchos de nuestros oyentes estarán precisamente en el Tajo, trabajando, recogiendo la uva. ¿Qué previsión de cosecha manejan en el Ministerio de Agricultura en este momento? Bueno, como usted sabe, nosotros no hacemos una previsión oficial en relación con la vendimia y con la cosecha de uva de vinificación, pero sí que seguimos muy de cerca la evolución. Este año ha sido un año muy particular, muy extraño por muchas circunstancias. Hemos tenido heladas primaverales, hemos tenido escasez de precipitaciones en los primeros meses del año. A continuación, a final de abril, hemos tenido unas temperaturas elevadísimas, y ahora hemos tenido, pues tanto a principio de junio como mayo-junio como ahora, pues unas tormentas pues muy complicadas en algunas zonas. Por tanto, es muy difícil hacer una predicción general. La vendimia empezó justamente en Montilla Moriles, que visitamos el otro día con ocasión de la reunión de ministros, pues a mitad de julio. Es del hemisferio norte, es el lugar donde se efectúa la primera vendimia, donde empieza la primera vendimia, continúa en otras zonas, evidentemente, de España. Siguiendo lo que dice Cooperativas Agroalimentarias y algunos expertos, estaríamos ante una vendimia que podría situarse ligeramente por debajo
un 10% menos, hasta un 10% menos respecto del año anterior, entre un 15 o un 20% respecto de una cosecha media, pero también tenemos que evaluar, cosa que no está hecha, cuáles son los efectos, como usted me preguntaba antes, de esta última dana. Por tanto, vamos a ver cómo está la situación. Efectivamente, tenemos ahí, pues por ejemplo, donde ha habido una lluvia que no haya sido pues dañina, sino al contrario, pues más suave, pues tenemos efectos positivos. Por ejemplo, el incremento de acidez que redunda en una mejor calidad de las uvas o mayor engorde del grano, pero tenemos que verlo de forma concreta. En todo caso, parece que estará por debajo de los 40 millones de hectolitros, ¿no? Según esos análisis. Bueno, ejemplo, no lo sé. Las cifras, por ejemplo, que maneja Cooperativas Agroalimentarias se sitúan pues en torno a los 36, 37 millones hasta hace muy poco. Ahora se sitúan en torno a los 35. Por eso, yo sinceramente, y sobre todo para deja la horquilla abierta, ¿no? Sí, exactamente. Para los que están escuchando, saben ustedes que yo soy una persona seria y rigurosa y no me gusta especular con estos temas, porque además, lógicamente, no es sino después cuando sabemos la cifra exacta. Ahora lo que tenemos es una previsión, pero evidentemente las previsiones también influyen en el precio de la uva, y yo siempre quiero lo mejor para efectivamente los viticultores, ¿no? Aquí, ministro, la sectorial vitivinícola de las bodegas cooperativas, la estructura principal de los agricultores, comercializadora, se va a reunir la semana que viene para actualizar y previsiblemente a la baja una cosecha que dicen que se va mermando cada día. Pero en este contexto me gustaría conocer también su impresión. En la vendimia posiblemente siempre se pone a prueba la efectividad de la ley de la cadena alimentaria con respecto a los precios. Las primeras ofertas que han lanzado las bodegas aquí en nuestra comunidad, que al fin y al cabo es la mitad del viñedo de España, dicen las organizaciones que no son suficientes, que no garantizan en algunos casos los costes. Si esto es así, y después ya de varias reformas de la ley, ministro, ¿por qué no actúa de oficio, por ejemplo, la ICA en esta situación? Porque aparte de las campañas que tiene efectivamente planificadas desde el punto de vista de la inspección, mire usted, lo que corresponde es que si alguien individualmente o colectivamente se siente perjudicado porque no puede cubrir los costes, pues de forma absolutamente reservada lo denuncie tanto a las autoridades de control de la comunidad autónoma, porque es una posibilidad. También las comunidades autónomas tienen su papel dentro del control del cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, o hacerlo efectivamente, como usted dice, a la ICA, y ahí se actúa. Vamos a ver, esto es una negociación, y como usted dice, si se actuara entre comillas de oficio, prácticamente tendríamos que actuar en todas las campañas y en todos los territorios de España, porque siempre en esa negociación hay quien piensa quién gana y quien piensa que pierde. La ley la hemos hecho para poder defender a quienes se encuentran en la cadena alimentaria en una posición más vulnerable, que son el productor primario, agricultor y ganadero. Ahí está, y está a disposición de los mismos para que pueda efectivamente lograrse un precio digno y razonable que cubra los costes. Han sido meses muy duros para los ganaderos aquí en nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente por la viruela. Usted ha seguido de cerca esta situación. Ha perdido el sector 50.000 animales, especialmente de raza manchega. Muchas explotaciones han tenido que sacrificar para atajar esa enfermedad. Hace meses se elevó al Consejo de Ministros ese decreto para las ayudas de reposición, con el compromiso de revisar el presupuesto si finalmente era necesario. Pasado lo peor, ministro, ¿contempla en este momento esta opción de incrementar posiblemente esa partida de ayudas, o quizá hay otras en la mesa? Vamos a ver, vamos a hacer una evaluación con la comunidad autónoma, con el gobierno de Castilla-La Mancha y también con el de Andalucía, y ver cómo se han aplicado y cuál ha sido el alcance. Yo comprendo la gravedad y sobre todo la preocupación y el dolor, ¿no?, de los ganaderos afectados. Esta es una enfermedad de erradicación. No se daba hace muchísimo tiempo en nuestro país. Casi 50 años, efectivamente. Efectivamente, la viruela ovina. Eso nos muestra los riesgos que tenemos, no solo de contagios, digamos, pues producidos por todo tipo, ¿no? Por el transporte,
por los contactos que hay en las exportaciones, importaciones y demás. Es decir, hay que llevar mucho cuidado con estos temas. Estamos en una realidad donde las enfermedades, por ejemplo, estoy pensando, hemos tenido viruela bovina, pero hemos tenido gripe aviar también, continuamos otra enfermedad de erradicación, la tuberculosis. En algunas zonas estamos actuando aún de forma pues muy fuerte, y ahora tenemos esta nueva enfermedad, la enfermedad hemorrágica bovina, que también nos afecta y que estamos también siguiendo muy de cerca, aunque sea de características muy distintas. Pero para concluir con su pregunta, efectivamente, yo creo que la buena noticia en relación con la viruela bovina es que hemos entrado en una nueva fase. Quiero decir, yo gracias al buen trabajo que se ha efectuado, bien coordinado entre las comunidades autónomas y también el Gobierno de España, pues yo creo que hemos podido controlarlo y casi se ha vuelto pues a la normalidad, pero esto no era nada fácil. Se van a levantar las últimas restricciones, llevamos ya 3 meses sin ningún caso, y yo creo que quiero pues poner en valor, como siempre, el valor de las administraciones, pero sobre todo el compromiso del sector ganadero, porque eso es absolutamente fundamental. Sin el sector ganadero no podríamos avanzar, y han hecho un trabajo magnífico, y bueno, todos juntos hemos conseguido, cruzo los dedos, superar esta situación. Entonces el presupuesto de momento podría estar abierto según el balance final, ¿no? No lo sé, no, sinceramente, como le digo, me gusta ser muy riguroso al respecto. No tengo aún un informe. Como le digo, vamos a levantar las últimas restricciones. Una vez tengamos los informes completos, pues examinaremos cuál es la situación, si ha sido suficiente por parte del Estado, de la Administración del Estado y las comunidades autónomas, o por el contrario nos tendremos que ampliarlo. Ha mencionado la hemorrágica, ministro, que sí, por cierto ha saltado ya esta semana a la cornisa cantábrica, con focos en Asturias, Cantabria, en varias provincias, también de otras regiones del norte. ¿Estudia alguna medida? Usted anunció que este mes de septiembre convocaría una reunión con este asunto, con las organizaciones, para hacer un seguimiento y ver opciones. No sé si cabe incluir esta enfermedad en el plan de lucha contra la erradicación de enfermedades animales, o incluso habilitar alguna línea de ayudas. ¿Qué planteamiento tiene? Bueno, vamos a ver, la semana que viene, efectivamente, como usted dice, va a haber reuniones con comunidades autónomas y con las organizaciones agrarias, ganaderas, para examinar un poco la situación. Es también una novedad, es, como le decía antes, un ejemplo, por desgracia, pues también de las condiciones en que nos movemos, también muy importante, pues de las condiciones climáticas. Como ustedes saben, el agente en este caso es el mosquito que la transmite, y efectivamente eso está vinculado con el tema de las temperaturas, y yo creo que estamos ante una realidad nueva. De las explotaciones que han sido afectadas, solo el 10% de los animales presenta síntomas, y tenemos una media de menos de un 1% de mortalidad. Es algo que es una enfermedad que no tiene una vacuna existente autorizada, y bueno, el buen aspecto es que no afecta al ser humano, pero evidentemente lo estamos siguiendo de cerca, porque es una enfermedad de declaración obligatoria y tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias limitadas, ¿no? Porque, por otro lado, pues únicamente en el caso de animales vivos, no de los animales con destino a sacrificio, pero en el caso de animales vivos, pues por ejemplo, hay zonas de restricción para la exportación a otros Estados miembros, hay que aportar analíticas, y dentro de España sí que se permite el movimiento, pero deben estar desinfectados, y también debe cerciorarse de que no hay sintomatología. Yo creo que las reuniones de la semana que viene tienen por objeto, así nos lo hemos pretendido desde el Ministerio, que estamos en contacto permanente con los responsables, que son las autoridades de sanidad animal de las comunidades autónomas. La sanidad animal, como ustedes saben, es una competencia autonómica que coordina el Gobierno de España internamente y de cara a la Unión Europea y a la Organización Internacional de Sanidad Animal, y ahí lo que estamos haciendo es viendo lo que hay, evaluándolo y viendo si se pueden adoptar medidas extraordinarias, suplementarias a las que hemos adoptado ya. Del mercado me gustaría centrar sobre todo el análisis en el aceite, ministro. ¿Usted hasta dónde cree que va a llegar esta tensión en los precios? ¿Cree que alguien ha estado haciendo el agosto, aunque sabemos que hay una cosecha muy corta a la vista y que las existencias de enlace prácticamente ya son cero?
Vamos a ver, yo creo que frente a quienes creen que detrás de cualquier fenómeno pues hay un comportamiento extraño, pues la verdad es que yo creo que los viejos del lugar y sobre todo nuestros olivareros lo saben muy bien. Ha habido grandes cosechas donde los precios han sido muy bajos. Piense usted hace 3 o 4 campañas la situación en que nos encontrábamos, donde los precios estaban pues por 2 euros aproximadamente, ¿no? Quiero decir, bajísimos, y por tanto todo el sector, y yo estoy de acuerdo, se quejaba, e incluso arbitramos en aquel decálogo del olivar. La Comisión Europea nos aprobó a cooperativas agroalimentarias del Gobierno de España algunas medidas de estocaje para conseguir controlar los precios y que pudieran subir por encima de los niveles, y la otra situación es de las campañas bajas de producción, donde nos encontramos con precios muy altos. Esta campaña ha sido una de las campañas más bajas de la historia reciente de nuestro olivar, 663.000 toneladas, por tanto un 55% por debajo de la media de las últimas campañas. Teníamos un stock de enlace que lógicamente está disminuyendo hasta el momento de la llegada de la nueva campaña a partir del próximo 1 de octubre, pero afortunadamente, como ya han indicado algunos actores del sector, por ejemplo, pues la industria o los envasadores, no va a haber un problema de ruptura de stock, afortunadamente. Y después, bueno, pues yo creo que con esa previsión de cosecha próxima, vamos a ver esta campaña cómo se evalúa en las últimas lluvias, y a partir de ahí, a principio de octubre, habrá un aforo. Hay un aforo nacional que se basa en las contribuciones de las comunidades autónomas, sí, y ahí veremos dónde nos situamos. Pero usted ha hecho varios llamamientos a lo largo de estos meses de que no se especule precisamente en esta situación de tensión. Por eso le preguntaba si cree que alguien ha estado haciendo el agosto en estas circunstancias. Bueno, yo creo que no de forma notoria, pero siempre yo creo que este llamamiento es el que me corresponde como ministro, ¿no? A la legalidad y a la responsabilidad de todos. Si las cosas van bien, irán bien para todos, y si no van bien, pues irán mal para todos también. Yo creo que aquí intervienen muchos actores, intervienen nuestros olivareros, pero también interviene pues la industria, los envasadores y también la distribución. Y yo creo que ahí, pues, fíjese, a nivel mundial somos de las grasas vegetales, el aceite de oliva es solo el 2%, ¿no? Tenemos aceite de girasol, de palma, de soja. Evidentemente nosotros somos cultural y gastronómicamente del aceite de oliva y lo vamos a continuar siendo. Y por eso el efecto de los precios no solo es un efecto sobre el bolsillo, el impacto sobre la cesta de la compra de las familias es del 1,9%, o sea, lo que supone el aceite de oliva es el 1,9% del total de la compra de una familia media española, pero yo creo que todos nos afecta, sobre todo porque a nosotros es un símbolo, ¿no? Es decir, el aceite de oliva es España, ¿no? Es la gastronomía española y además somos los primeros productores mundiales. Por tanto, esta es una situación que hay que tener, como siempre, lo he hecho en la entrevista, lo he reclamado varias veces, no solo sentido común, sino también evitar, como usted decía, situaciones extremas. Los precios tan altos, honestamente, a los propios olivareros lo dicen, quiero decir que preferirían precios que no fueran tan altos y fueran más estables. Es verdad, yo creo que este efecto tobogán no le beneficia a nadie, pero estamos en una economía de oferta y demanda, y particularmente en el sector agroalimentario, donde dependemos de la climatología, ¿no? Vamos a ir terminando, ministro. Me gustaría si puede acotarnos en qué momento va a pagar las ayudas directas comprometidas por la sequía. Mencionaba usted antes los anticipos, no sé si lo va a hacer coincidir o serán pagos, digamos, simultáneos. ¿Qué planteamiento o qué calendario hay? Bueno, si me permite una observación, porque ahora en el otoño, aparte de lo que se refiere pues al seguro agrario, que es una cantidad muy importante, por desgracia, porque se está en función de todas estas circunstancias. Fíjese, tenemos ya en este momento, a 30 de julio, se actualizará en unos días, peritados 907 millones en el conjunto de España, de los cuales
más de 450 millones pues corresponden a cultivos herbáceos, ¿no?, con ocasión de las altas temperaturas, de la sequía. Y después tenemos efectivamente la PAC. Hemos tenido 622.400 declarantes de la PAC en el conjunto de España, 97.000 en el caso de Castilla-La Mancha, son también en el caso de Castilla-La Mancha 4.200.000 hectáreas, una gran superficie, y yo creo que eso es un elemento muy importante. Las ayudas, el 70% de las ayudas se van a pagar a partir del 16 de octubre, es decir, pues de los 4.875 millones, pues más de 3.500 a partir de esa fecha. Y como usted decía, a partir de octubre vamos a pagar también los 713 millones de las ayudas tanto ganaderas como agrícolas vinculadas a la sequía y a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Concretamente, según mis datos, aproximadamente unos 118 millones irán a Castilla-La Mancha. Es una cifra estimativa, pero yo creo que es importante, y a partir de octubre, efectivamente, con lo cual, de cara a la próxima campaña, pues habrá liquidez, evidentemente, que es lo que también pretendemos con estas ayudas, que haya renta y que haya liquidez para nuestras explotaciones y nuestros agricultores y ganaderos. Pues hemos hecho un amplio repaso, hemos arrancado en Córdoba con esa reunión informal de ministros de Agricultura bajo la presidencia española rotatoria. Ministro, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en la radio. Por cierto, ¿usted cómo ve el escenario político de investidura con la conformación de un nuevo gobierno en España? Si fracasara el señor Feijóo, ¿estamos más cerca de una repetición electoral o a usted le encajan algunas condiciones que han trascendido para que el PSOE recibiera los apoyos mayoritarios en esa situación de los partidos nacionalistas? Hombre, yo creo que el resultado de las elecciones del 23 de julio fue muy claro, ¿no? Que los electores siempre cuando votan dicen a quién votan, pero también a quién no votan, qué quieren y qué no quieren, ¿no? Se formó, pues efectivamente, el Partido Popular y Vox, que pretendían y creían que podrían gobernarlo todo, pues los ciudadanos les han dicho que no. Y bueno, pues ahora veremos qué ocurre. Previsiblemente será una investidura fallida, estoy convencido, del señor Feijóo, pero que quería ser candidato a partir del día 26 de septiembre, y tendremos efectivamente pues un esfuerzo para intentar liderar desde el Partido Socialista y el presidente de Gobierno, el secretario general, Pedro Sánchez, una mayoría que suponga la realidad de un progreso para España, de una pluralidad y evidentemente de una situación de responder a todos esos grandes retos que tenemos. Hemos hablado del reto de la producción de alimentos, pero también tenemos otros retos en nuestro país, sociales, económicos, que tenemos que afrontar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el futuro no está escrito. Vamos a hacer un gran esfuerzo, creemos que hay condiciones para ello, pero no depende solo de nosotros, y además, como ha indicado el presidente del Gobierno, yo creo que las condiciones están claras. Existe un método de trabajo que es evidentemente el del diálogo, que vamos a proseguir. Existe un marco, que es la Constitución española, de la que evidentemente ni nosotros ni nadie puede salir, y que además es un magnífico marco porque nos la hemos dado todos colectivamente. Y en tercer lugar, lógicamente, también hay un objetivo, que es lograr la convivencia de todos los españoles. Yo creo que con esos tres elementos espero y deseo que pueda haber antes de final de noviembre un nuevo gobierno, y a partir de ahí pues veremos lo que ocurre. Ahora estamos en presidencia española, antes hemos hablado de la reunión de Córdoba. Eso significa que la vida continúa, que también en el ministerio, como el resto de la administración, continuamos tomando, evidentemente, aunque estemos en funciones, decisiones aquellas que podemos adoptar para que las cosas continúen funcionando, y evidentemente con la pretensión de que continúe pues esa labor de progreso, de crecimiento. Estamos en unas buenas cifras de crecimiento y de empleo y de futuro para nuestro país, para España. Bueno, pues creo que lo ha dejado claro. Decía que existe un marco constitucional del que nadie puede salir, por tanto, algunas cuestiones entiendo por sus palabras que a usted particularmente no le encajan. ¿El que no me encaja qué, perdón? Algunas aspiraciones de los partidos nacionalistas. No, mire usted, fíjese, no hay que dejarse. Yo creo que hay una voluntad general de intentar llegar a un acuerdo, porque yo creo que ese acuerdo es necesario y bueno para todos, y es bueno para España.
Creo que hemos tenido un proceso electoral municipal y autonómico el 28 de mayo, hemos tenido unas elecciones generales, como decía el presidente de gobierno, de clarificación el 23 de julio y sinceramente el objetivo no es en absoluto la repetición electoral, sino el logro de un gobierno, pero evidentemente eso está únicamente en nuestras manos. Lo que hace falta también es digamos, espíritu de consenso, de racionalidad, de futuro, y a partir de ahí veremos. No me declaro ni quiero hacer ninguna opinión, dar ninguna opinión sobre ninguna manifestación concreta, porque sobre todo aún no ha empezado, digamos, todo ese proceso de ver en concreto todos los elementos que puedan hacer posible el nuevo gobierno. Estamos en ello, trabajando como siempre, trabajando por España y trabajando por los españoles e intentando sacar nuestro país adelante. Y yo creo que además esta presidencia española es una buena oportunidad de poner a España en el lugar que le corresponde, que se encabeza, por supuesto, junto a Francia y Alemania de la Unión Europea, y continuar trabajando por nuestro crecimiento y nuestra prosperidad. Señor Planas, gracias por estar en este arranque de la temporada aquí en la Radio Castilla-La Mancha a Pie de Campo, y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, señor Jaramillo, por esta entrevista en A Pie de Campo, y un saludo para todos los oyentes. Estoy encantado siempre de aceptar su invitación de estar en su programa.